momentico, cuadro aquí la ventana y comenzamos. Mientras ella empieza, recuerden también pues que se les va a compartir una encuesta. Ahorita la pongo en el chat de la videoconferencia. La idea es que me ayuden un poco pues a valorar, ¿cierto? La exposición que va a hacer Daniela el día de hoy. También un poco orientado pues a que recuerden que esto está, o que es calificable, ¿no? Y que tiene que ver con la nota de esa teórica que estamos tomando en el curso. Ahorita les comparto entonces, Daniela, qué pena, dale. Tranquilo, profe. Sí, mira mi pantalla, todos, si me escuchan, sí, todo bien. Sí, está bien. Sí, se escucha. Bueno, primero saludarlos a todos, buenas tardes compañeros y profe. Como comentaba el profe, la clase de hoy está a cargo mío con el tema de conversión digital análoga. Y primero les voy a dar como el orden que vamos a seguir en la exposición del día de hoy. Primero les voy a dar como una pequeña introducción. Después miraremos unos métodos de conversión digital análoga, como los más simples y los más comerciales. Miraremos como una formalización matemática propuesta por Shannon Nyquist. Algunos ejemplos de esa formalización usando una señal generadora de sample and hold, de pulso, digo, que corresponde a sample and hold, y también usando una señal generadora sync. Por último, veremos un conversor delta sigma y por último, en orden 5, tomaremos unas conclusiones. Bueno, primero para la introducción, pues una señal digital puede ser una palabra, un número, un nivel. Lo que se pretende con digitalizar las señales es que pues esta información se puede almacenar y tratar de manera más eficiente. Lo que se desea con la conversión digital análoga es tomar la señal discreta y llevarla a una señal que sea continua tanto en su dominio como en su rango. Comenzando con los métodos de conversión digital análoga, tenemos el más simple, que es el de muestreo y retención, o sample and hold. Como miramos en la imagen superior, este corresponde a un diagrama que nos puede como detallar el funcionamiento básico de este método, el cual consiste en tener una señal de entrada en AI que se va a cargar en el capacitor. Esta se va a activar de acuerdo al switch que tenemos, no sé si miran aquí, que en este caso se llama C. Cuando aparece una muestra en AI, este switch se cierra y el valor, la magnitud de la muestra se carga en el capacitor, teniendo en la salida I/O una de las muestras, como les decía, creo que los olvidé comentar, que este switch está controlado por una señal de pulso o reloj, por lo que nos quiere mostrar que en este caso sería la señal generadora. En la salida tendríamos un pulso con la magnitud de la señal de entrada. Para verlo un poco más claro, podemos ver las imágenes de abajo. Tenemos la señal procesada o la que vamos a procesar para reconstruirla, la señal análoga que se desea reconstruir y en anaranjado la señal que se reconstruye a partir del sample and hold. Como les comentaba, cuando tenemos un valor en AI, en este caso podemos ver aquí, podemos decir que esto sería un valor de 3. Tendríamos un valor de 3 que le va a indicar a este switch de aquí que se debe cerrar, y mientras se cierra, cuando se cierra, se va a cargar ese valor de 3 aquí en el capacitor. Para más adelante tener acá en la salida I/O un pulso de magnitud 3 y se va a mantener ese pulso hasta que tengamos una muestra nueva en AI. Si tienen alguna duda, me pueden ir interrumpiendo, me van diciendo, ¿ok? Bueno, eso para el primer método, como les decía, es como el más simple. Tenemos acá como una imagen como un poco más que nos puede como mostrar un poco más el funcionamiento de sample and hold. Miramos que pues como tal la reconstrucción se hace, pero no es como tan fiel a la señal que se desea reconstruir. Por ende, miramos en la parte de la frecuencia
que encontramos el espectro original con color azul y encontramos el espectro de la señal reconstruida con negro, miramos que hay unos armónicos. Bueno, estos armónicos son causas o consecuencias de las dinámicas altas de la frecuencia cuando se hacen las transiciones bruscas. Bueno, como segundo método tenemos la interpolación lineal. Este método consiste en tener dos muestras adyacentes y trazar una línea entre ellas. Aquí, como vemos en las imágenes de abajo, pues tendríamos dos muestricas y trazaríamos como la línea para reconstruir la señal. O sea, miramos que es como un poco, o sea, se adapta. Acá en la siguiente imagen podemos ver un poco mejor. O sea, se reconstruye mucho mejor la señal y también eso se ve reflejado en el dominio de la frecuencia. Sin embargo, pues no es una señal que es completamente fiel, pero pues tenemos como ventaja que es un poco más aproximada a la señal original. Bueno, vamos a la parte de la formalización matemática. Como les comentaba, esta fórmula pues, propone una reconstrucción de una señal a partir de sus muestras. Nos la propone el señor Shannon Nyquist. El XUAP, como dice ahí, es la señal análoga. XUN, pues las muestras de la señal a reconstruir o de la señal de entrada. Y tenemos una función G que nos quiere indicar una señal, una función generadora. En el caso de, volviendo a retomar el caso de Sample and Hold, la señal generadora corresponde a un pulso. Bueno, aquí como tengo este enunciado que me parece importante, dice que el pulso no siempre aparece en el mismo momento que la muestra, y es por ello que el pulso aparece desplazado en él. O sea, Sn lo que nos quiere decir indirectamente es el tiempo en donde se debe poner en el eje X la señal la señal reconstruida. Bueno, teníamos también que, según pues, la fórmula, en el caso de Sample and Hold, sería pues una suma de pulsos, como vemos aquí en la imagen. Con diferentes amplitudes y en diferentes momentos que están determinados por la señal de entrada. ¿Me permites intervenir? Qué pena, Daniela, un momentito. Claro, profe. Básicamente eso último que dijo Daniela es el resumen de esa ecuación de Nyquist, ¿sí? En el sentido, pues, que lo que vamos a hacer es usar una señal, una única señal para reconstruir siempre la información digital que tenemos. Ella lo ha explicado muy bien en el sentido que en este caso, ¿cierto? Lo que se usa es un pulso de ancho igual al periodo de muestreo, ¿sí? Es un rectángulo, tiene forma rectangular. Y la última frase, repito, que dijo es, mire, es un pulso escalado en magnitud y desplazado en el tiempo. Eso es exactamente lo que dice esa fórmula que está resaltada ahí a la izquierda, ¿sí? La magnitud es el valor de la muestra, xn, ¿cierto? Eso es lo que le cambia la magnitud al pulso, más grande o más pequeño en función de cuánto vale la muestra. Y el desplazamiento tiene que ver es con el momento en el cual aparece dicha muestra, ¿sí? Ahora, si ustedes van, por ejemplo, y ya hilando un poquito más allá, ¿sí? Si ustedes van, por ejemplo, a una transformada, como puede ser la transformada de Fourier, ¿sí? O van, por ejemplo, a la transformada discreta Wavelet, o a una correlación, a una convolución, la forma es muy similar a la que tiene esa ecuación que están viendo ustedes allí, ¿sí? Es básicamente una función, siempre la misma función, pero con unos desplazamientos y con una escala. Entonces, solo quería decir eso. Ahora, si usted me cambia la G, ya no es un pulso, sino que es otra cosa, pues la reconstrucción cambiará también su calidad, ¿cierto? Pues esta es la forma más fácil, más primitiva de reconstrucción. Hay otras, ella también mostró una lineal ya, y hay otras más. Entonces, incluso están clasificadas por orden, no sé si de pronto Daniel ahorita lo menciona. Hay interpoladores de distintos órdenes, ¿cierto? Este que va a mostrar ahorita es de orden infinito. Entonces yo ya me callo. Dale. Tranquilo, profe. Bueno, en este caso, como segunda
ejemplo, tenemos lo que es la función generadora sinc. Esto corresponde a una interpolación ideal. Como miramos a la derecha, tenemos la gráfica de lo que corresponde pues, a una función senoidal cardinal, que básicamente su funcionamiento es que pues, cuando x es igual a 0 tendremos un valor máximo de 1, y cuando x es diferente de 0 tendremos un comportamiento sinusoidal, pero con menor amplitud. Según Shannon Nyquist, si usamos la función seno cardinal como función generadora, se reconstruye la señal idealmente y sin errores con respecto a la señal original. Aquí podemos observar cómo la reconstrucción a partir de la función seno cardinal, miramos que es muy fiel o es idéntica casi, pues es ideal, entonces sería idéntica a la función que queremos reconstruir. Cada muestra discreta genera un seno cardinal con diferente amplitud y en diferentes momentos del tiempo. Es decir, para cada muestra aparece un seno cardinal centrado en la muestra. La sumatoria de todas las señales genera la reconstrucción análoga ideal, y es la que encontramos en la imagen como línea azul. Esto pues suena todo muy bonito, pues como se dice es ideal, sin embargo pues no es tan, a la hora de la práctica no es implementable debido a que no es un sistema causal. Es decir, pues el sistema causal pues, hace referencia a un sistema cuya salida en cualquier momento, en instante de tiempo, depende solamente de la entrada en ese instante de tiempo o en instantes anteriores. Como miramos, pues para poder saber la reconstrucción ideal, debemos saber como todas las muestras que nos vienen, pues lo cual en la hora de la implementación en el mundo real, pues no es como tan práctico. Sí, Daniela mencionaba ahí un tema súper importante en términos también, les cuento pues, y adelantándome un poco, hay una familia de filtros que son ideales también, así se les llama, paso altos, paso bajos, basados en la función sinc. Uno puede montar un filtro ideal aproximadamente, porque de hecho se repite lo que acaba de decir ella, no son implementables. Pero ¿a qué voy yo? El tema clave aquí es la causalidad, ¿sí? Si vamos a montar cualquier procesamiento de señal para sacar características, lástima que hoy no está Juan Fernando, pues el tema, por ejemplo, de vibraciones, o el tema de localización de una fuente de audio, o cualquier tema que a usted se le ocurra, pues, en donde la señal depende del tiempo, procesamiento de video, por ejemplo, y demás, audio, video, lo que a usted se le ocurra, un voltaje, una corriente, una variable de un proceso, una condición, digamos, inevitable en sistemas en tiempo real es que esos procesadores de señal sean causales. Y ya Daniela lo definió, ¿no? Pero yo vuelvo y pregunto si estamos claros en ese tema de la causalidad, porque, repito, es una condición, es una prueba que usted le hace. De hecho, más adelante vamos a verlo, ¿cierto? ¿Cuál es la prueba que le haga un sistema para entender, ¿cierto? A partir de su expresión matemática, por ejemplo, si ese sistema es o no es causal. Entonces, yo, aunque ella lo dijo, yo quiero volver a preguntarlo, ¿cierto? Y de pronto, si me colaboran con esa definición, de pronto más coloquial, ¿no? No tan rigurosa ni tan matemática, sino, ¿cuándo hablamos de causalidad en un sistema? No sé si lo diría un poco más coloquial, profe, pero sería cuando la salida solo depende de la entrada a ese mismo instante. Casi porque puede ser también pasadas, o sea, pueden ser entradas en este momento. Sí, anteriores. O histórico, ¿no? Yo tengo un histórico de lo que ha venido pasando con la señal, o tengo el valor actual y yo proceso eso y genero una respuesta. ¿Sí? Eso es causalidad. Si yo solo dependo del valor actual o de valores anteriores de las señales, incluso pueden ser salidas, porque hay sistemas que son recursivos o realimentados. Pero el tema de la causalidad es el momento. Y en esta reconstrucción, así como está mostrando ahí Daniela, pues esto es un sistema que no es causal. ¿Por qué? Porque incluso para tiempos muy tempranos en la reconstrucción,
yo necesito conocer lo que está ocurriendo con la señal en tiempos futuros, ¿sí? Entonces, para reconstruir, por ejemplo, en el tiempo alrededor de 5, ¿sí? Ahí dice T sobre TS, o sea, n igual a 5, realmente eso es la variable n la que hay en la abscisa. Cuando n vale 5, igual yo necesito saber lo que está pasando en n igual a 25 para poder hacer la sumatoria de todas las zinc, porque eso dice la fórmula. Y ahí es donde entra el tema, pues, de que no es causal el sistema, no me va a funcionar, porque ¿cómo hago yo para adivinar en el momento 5 lo que va a ocurrir con las muestras en el momento posterior? ¿Sí? Tendría yo que tener una forma de anticipar lo que ocurre con las señales. Y bueno, ahí también entra un poco el tema de los predictores y todo eso, pero es que predicción es distinto a tener el valor real de la señal. Y, por ejemplo, para Diego, si no recuerdo mal, o Daniel, tal vez, que van a trabajar con variables de bolsa y esas cosas, señales de ese tipo. Claro, no puede hacer una predicción, pero la predicción siempre tiene un error. ¿Sí? Entonces me quedaría mal reconstruir de todas formas. Así yo prediga lo que va a pasar con la señal, no podría reconstruir de manera fiel lo que ocurre con dicha señal. Pues qué pena otra vez me metí, pero es que son conceptos como muy importantes y tenemos que tenerlos ahí bien afianzados. Listo, profe. Teniendo en cuenta, pues también lo que nos dice de la causalidad, es por eso que es como más práctico implementar el sistema de retención y muestreo, ya que pues utilizan pulsos que pues avanzan en el tiempo y no se superponen entre sí. Bueno, teniendo en cuenta un poquito el término de la interpolación, lo que nos implica pues es el aumento de la tasa de muestreo, ya que lo que se quiere es meter muestras nuevas entre un par de muestras adyacentes. Dicho aumento se lleva a cabo multiplicando la tasa de muestreo por un factor L. El factor L nos quiere decir que si L vale 10, pues nos indicaría que deberíamos meter entre cada muestra 9 muestras más. Eh, eh, todo esto se hace como para que la señal tenga más calidad y sea como mejor a la hora de la reconstrucción. Un claro ejemplo que tenemos, teniendo en cuenta también la conversión análoga digital que nos explicó la clase pasada el compañero Juan Manuel, es el ejemplo de las llamadas. Por ejemplo, cuando pues, uno hace una llamada, se lleva a cabo una conversión análoga digital y después se requiere una reconstrucción de la señal con el fin de que la persona, el receptor, pueda entender esa señal. También aquí otro ejemplo que teníamos, que yo lo puse ahí, era que un audio de llamada se desea llevar a calidad de sí. No sé, profe, creo que ahí me corrige, la frecuencia en una llamada creo que oscila como por los 8000 Hz. Para telefonía fija sí es 8000. Para telefonía fija, y la que se requiere en la parte del formato de CD es como 41.000 o 40.000 Hz, si no estoy mal. 44, 44.000. 44, 44.100, siendo 43, precisos, 44.100. lo cual indica que para poder llevar a cabo, pues, como la grabación de la llamada, deberíamos tener un factor de aproximadamente más de L5 para que cumpla con el formato de CD. Pues aquí gráficamente, como lo podemos ver en la parte derecha, tenemos la señal con una cantidad de muestras. Lo que quiere la interpolación es que entre cada muestra se metan muchas más con el fin de que la señal tenga una mejor calidad. Bueno, por último, tenemos lo que es un conversor delta sigma. Ya, como dice ahí, ya se está aplicando en la industria y su utilidad yace de que solo se usa 2 niveles o un solo bit, que puede ser 0, 1 o positivo, negativo o 1 y menos 1. Por ende, nos quiere decir que es más fácil la implementación. Este es como el diagrama que muestra... Daniela, ¿me permites? Qué pena, vuelvo a interrumpo. Tranquilo.
la gente que ha tenido algún acercamiento con la electrónica de potencia sabe que reproducir linealmente una señal, o sea, si la señal varía 1 milivoltio, entonces que esa variación sea lineal en la salida de potencia, sabe que esa reproducción lineal sale muy costosa. ¿Sí? Y eso es tema, digamos, para la gente que estudia electrónica, repito, o algún tema afín. En cambio, hacer el encendido del apagado de una señal, como bien explica Daniela, ¿cierto? Hacer el on-off, en vez de ponerme a reproducir la señal tal como ella es, ¿cierto? Como ella es así, con pequeños cambiecitos graduales, yo lo que hago es prender y apagar o poner más o menos B, ¿cierto? Un voltaje positivo, un negativo. Eso en términos del conversor de potencia sale mucho más sencillo y más barato en cuanto a la calidad, a la eficiencia. Sí, los conversores lineales desperdician mucha energía, los conversores conmutados, ese es el otro grupo, el que prende y apaga se llama conmutado. Esos conversores conmutados llegan a ser muy eficientes. Entonces el mercado ha tirado para allá. ¿Sí? El mercado está llevando muchas aplicaciones a que los conversores finales, ¿cierto? Por ejemplo, el que mueve el carro eléctrico o el que mueve el ascensor o el que mueve de pronto una planta pues así de gran potencia, todo eso se ha conmutado. ¿Sí? Entonces estamos en un momento en el cual queremos hacer amplificación de potencia, pero al final hay una etapa conmutada, es decir, 2 niveles, o 3 cuando mucho, porque usted puede poner B, o sea, el voltaje positivo, puede poner voltaje negativo, o puede poner un 0, o sea, no poner ninguno de los dos voltajes. Y con esos 3 valores tratar de reconstruir o de aproximar una señal que era originalmente análoga. Entonces, eso es lo que dice Daniela, ¿no? A lo último yo quisiera tener 2 niveles, o sea, un bit, pongo B o pongo menos B. Y ahí para atrás entonces viene el conversor delta sigma, que en este caso es un conversor de orden 0, que creo que era lo que venía a explicar Daniel a continuación. Sí, es un convertidor, como le dice en la imagen, de orden 0. Bueno, principalmente tenemos una señal, pues normal, con K bits, con tasa de muestreo F1. Después de atravesar este primer bloquecito, que creo que no hablé de eso anteriormente, es un proceso de upsampling, que es como lo que les indicaba de la interpolación, menos un poquito, que era en proporcionar más muestras entre las muestras que ya se encuentran, más muestras nuevas entre las muestras ya existentes. Bueno, este proceso de upsampling se lleva con un factor L, lo que después de salir de este primer recuadrito, de este primer proceso, tendríamos una frecuencia con mucha más tasa de muestreo, que correspondería pues al factor multiplicado por la primera tasa de muestreo. Después conlleva un proceso de recuantización, que consiste básicamente en transformar esa cantidad de bits que traía esa cantidad de K bits que traía la señal a un solo bit, que podría ser, como les decía arriba, podría ser 0, 1, o positivo y negativo, o menos 1 y más 1. Bueno, adelantándome un poquito, el proceso de recuantización se podría llevar con un amplificador operacional. No recuerdo el modo, creo que del amplificador. En comparador, en modo comparador. Bueno, después de llevar ese proceso de recuantización, que pues lo que, como les comentaba, nos indica reducir esa cantidad de bits a solo 1, se pasa por un proceso de un filtro paso bajos. Acá tengo como un ejemplito. Esta es una señal sinusoidal que pues podemos ver que tiene como 20 muestras y maneja 8 bits, es decir, pues 256 posibles niveles en el rango. De acuerdo pues al proceso de delta sigma, primero llevaríamos el proceso de upsampling con un L igual a 4, lo cual nos quiere significar gráficamente que tendríamos 80 muestras
en el dominio. Después de tener las 80 muestras, llevamos un proceso de recuantización que lo que nos quiere mostrar es que los 8 bits a lo que estaba pues escalada la señal se va a recuantizar a uno solo. Es decir, que la muestra solo tome el valor de 0, 1 o de 1 o menos 1 o de positivo o negativo. Teniendo en cuenta que la muestra se va a poner en 1 si está más cerca del 1 y se va a poner en menos 1 en este caso si está más cerca del menos 1. Ya les voy a mostrar cómo, es decir, así. Aquí se llevó el proceso de recuantización y pues ya tenemos los dos posibles niveles nomás. Con un L, con un factor de tasa de muestreo igual a 4. Creo que, bueno, miramos como el resultante de la señal. Lo que sucedió es que se nos desfasó un poquito, pero pues básicamente se debe como a la filtración del filtro paso bajos. Algo que quería resaltar en esta imagen era que cuando el valor de la señal es máximo en el rango positivo, miramos que hay una amplitud de pulso un poco más amplia que el resto de los pulsos, y cuando es mínima, en este caso menos 1, el pulso negativo es un poco más amplio. Creo que es importante nombrar que se lleva a cabo, hay una modulación en telecomunicaciones que hace uso como de este método. Bueno, vamos por último como las cositas que quisiera que sí se les quedaran. Primero, que el muestreo en retención, el sample and hold, que les nombraba, es el método de conversión más sencillo de implementar, ya que consiste en reconstruir la señal a partir de pulsos, cuyas magnitudes y posiciones corresponden a la señal de entrada. Es por ello que su enfoque es más común encontrarlo en los conversores, debido a su facilidad y simpleza de implementación. En términos de distorsión, la interpolación, como mirábamos creo que, bueno, si me regreso, mirábamos en la parte de la frecuencia, pues es un poco menos grave que con respecto a sample and hold, porque pues no había tantas componentes armónicas. Esas componentes, tanto en sample and hold como en interpolación lineal, en frecuencia, pues podríamos filtrarlas con un filtro análogo paso bajos, creo, ¿cierto, profe? No sé si me equivoco. Sí, un paso bajo, de acuerdo. Bueno, en sample and hold solo se requiere una muestra, mientras que en la interpolación se requieren de 2. Por eso es como más fácil su implementación, porque es un sistema causal. Bueno, para hacer la reconstrucción con la función seno cardinal como señal generadora, se debe contar con todas las muestras, ya que las muestras con señal seno cardinal se pueden superponer en el tiempo. Debido a esto, tiene una naturaleza no causal de interpolación. No causal, lo que lo excluye de la implementación en el tiempo real. Bueno, en el caso de la conversión análoga digital, la L, no sé, creo que Juan Manuel nos contaba que era un parámetro que se tenía en cuenta a la hora de llevar esta conversión. Sin embargo, pues en el caso de esta conversión digital análoga, que es la que estoy tomando yo el día de hoy, quiere decir algo diferente, que es el factor de tasa de muestreo. Bueno, para la conversión análoga digital también existe un conversor, como lo mirábamos en el último método, que era el sigma delta, que era en mi caso. Para análogo digital sería inverso, que sería delta sigma. Y eso es todo. Creo que al final... Yo iba a mencionar, devuélvete porfa, a las ahí. Hay un tema que vamos a hablar en la parte avanzada del curso que se llama perfilado del error. Y ese asuntico, si te puedes devolver a donde está
el ejemplo que diste de la conversión delta sigma. Ahí, ¿sí? Ahí está usted haciendo como un negocio, ¿sí? Está negociando. O sea, originalmente la señal, el concepto, digamos, se puede explicar como un negocio. La señal viene con cierta cantidad de muestras y una buena resolución en su rango. Tiene 256 niveles. De hecho, en la diapositiva justo anterior se veían poquitas muestras, 20, póngale. Era lo que ella decía. Eso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el negocio? El negocio que se propone ahí es, voy a poner muchas más muestras para compensar que al final no vas a tener toda esa cantidad de niveles. Entonces, se compensa por el lado del dominio lo que vas a quitar por el lado del rango. ¿Sí? Vas a poner mucha más muestras, o sea, el dominio va a quedar más tupido de señal, va a tener una densidad de muestras mayor en el tiempo, pero en el rango ya no tienes 256 niveles, sino solamente 2, 1 o -1. Y resulta que todo eso que acabo de explicar, que es como un negocio, no sé qué, y así habladito y demás, está relacionado con un tema avanzado que se llama perfilado del error, que como les digo, lo vamos a ver en la parte, pues, después de ver estos básicos, ¿cierto? Que son lo correspondiente al curso de pregrado. Por allá más adelante se los voy a explicar un poco. Y vamos a ver un conversor análogo digital, se llama Sigma Delta, que usa ese principio, de pronto para simplificar un poquito el tema, ¿no? Simplificar cómo se convierte una señal análoga en digital. Si usted va a conversores AD o DA comerciales, en cuanto, por ejemplo, a aplicaciones industriales, multimedia, por ejemplo. Yo menciono mucho en este tema justo de conversión de A, esos sistemas de sonido que son chiquiticos, o sea, que realmente no aparentan tener mucha potencia, pero a la hora de la verdad sí. Sí, unos parlantes, ¿cierto? Un teatro en casa que antes los parlantes, yo no sé si a ustedes les tocó, ¿cierto? Yo soy de Cali. En Cali el vecino que más bulla hiciera pues con su música era el más duro, ¿cierto? Y eran unos parlantes del tamaño de una persona, sí, grandísimos. Y ahí la potencia que se manejaba pues no era tan alta o era del orden de lo que uno consigue hoy en día, que es un parlantico de mesa que suena durísimo, ¿sí? Ese cambio en cuanto al tamaño y a la disipación de potencia se debe a que la etapa final de esos aparatos electrónicos finalmente tiene un conversor conmutado. Y eso se puede lograr básicamente gracias a lo que ha explicado Daniela hoy, ¿cierto? En cuanto al conversor delta sigma, ¿no? El negocio que les acabo de decir. Prendo o apago, no hago nada más. La etapa de potencia no está en capacidad de manejar más de 2 niveles. Pero tengo tantas muestras y al final le pongo un filtro a eso que reconstruye de una manera muy fiel lo que era la señal original. Lo único de pronto que sí mostró ella pues ahí es que hay un pequeño retardo. La señal reconstruida se corre un poquito en el tiempo con respecto a la original, ¿cierto? Porque ella estaba arrancando en cero, era un seno, se desplazó un poquitico como ella señala ahí. Pero esos retardos en general, por ejemplo, para aplicaciones de audio, no son ni perceptibles siquiera. Usted ni cuenta se da que eso está ocurriendo. Pues al último tengo un negociazo porque el conversor sale más barato, más pequeño, de más potencia, ¿sí? Simplemente haciendo el procesado que ella mostraba aquí hoy. Vuelvo a darle la palabra a ella, pero pues me imagino que ahorita lo que viene es si de pronto alguien quiere preguntar algo, comentar algo del tema de la conversión digital análogo. Entonces, para que formulen las preguntas o los comentarios. Sí, profe, sigue la sección de preguntas. Profe, bueno, yo tenía una pregunta. Dime. Yo miré algo de esto con respecto a la modulación PWM. Tenía como la misma ciencia, por decirlo así. Y creo que se usa, ¿no? En la modulación. Sí. Pero más que en telecomunicaciones, que también se usa, el PWM es una herramienta súper usada en conversores de potencia. Si Okay. usted va a controlar un motor, ¿usted qué formación tiene, Daniela? ¿De qué carrera es usted? De electrónica, profe. Eso, si usted va a hacer electrónica de potencia, va a controlar un motor, una máquina o un actuador que exige, pues, generalmente el actuador, el equipo electrónico que conecta, pues, a esa parte de potencia alta, tiene un PWM, porque hoy en día es la forma más económica y más eficiente de manejar esas altas potencias. Yo prendo o apago
el voltaje de una batería, por ejemplo, para manipular un motor eléctrico en DC. Pues el PWM se usa mucho en esa parte, ¿no? Ya para los actuadores o los conversores de potencia finales. Bien, no sé si alguien están como tímidos hoy, quiere formular una pregunta a Daniela, tiene alguna inquietud o tiene algún comentario de todo esto que hemos hablado hoy. Bueno, aparentemente no. Yo voy a detener entonces la grabación, si me permiten. No se me vayan a ir porque les voy a compartir el enlace